Hola, bienvenidos a otra sesión del curso de Cálculo Diferencial e Integral. En esta clase veremos cómo todas las herramientas que hemos visto durante el curso se pueden integrar para realizar el gráfico de funciones. Entonces, las herramientas que nosotros vamos a utilizar corresponden a crecimiento de funciones a través de la primera derivada, cálculo de dominios, cálculo de asíntotas, convexidad, máximos y mínimos locales, muchos de los cuales provienen de criterios con la derivada. Entonces veamos un ejemplo. Entonces dice, analice completamente la función f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado. En general, cuando un problema diga analice completamente la función, se refiere realice todo lo necesario para poder realizar el gráfico de la función. En general eso corresponde al cálculo del dominio, ver si hay periodicidad, paridad, ceros, signos, asíntotas, crecimiento, decrecimiento, convexidad, existencia de máximos locales o mínimos locales, puntos de inflexión, y después, a partir de toda esa información, uno la puede integrar para poder realizar el gráfico de la función. Entonces veamos cómo toda esta información se puede calcular para generar un gráfico. Entonces consideremos la función f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado. Entonces esta función claramente está definida en todos los números reales, ¿ya? ¿Y por qué es importante el dominio en el cálculo de este tipo de funciones? Bueno, porque el dominio, acuérdense que nos indica la existencia de asíntotas verticales. Entonces en este caso, como el dominio es todos los reales, eso significa que no hay asíntotas verticales. Después, en paridad, lo que nosotros notamos es que f de menos x corresponde a la exponencial de menos e elevado a menos x al cuadrado, y eso es e elevado a menos x al cuadrado, que eso es f de x. Por lo tanto, la función f es par. Ya, ¿para qué nos sirve la paridad? Recordemos que nuestra intención es graficar la función, y si yo logro detectar que la función es par o impar, eso significa que basta con que yo la dibuje para los números positivos y después yo la reflejo dependiendo del tipo de paridad. Si la función es par, la tengo que reflejar con respecto al eje Y. Si la función es impar, la reflejo con respecto al origen. Pero lo bueno en este caso es que la función es par, por lo tanto tengo que solamente dibujarla para preocuparme para los números positivos, después lo que yo hago es la reflejo con respecto al eje Y. Ya, ceros. ¿Cuándo esta función se anula? Es decir, ¿cuándo f de x vale 0? Eso corresponde a preguntarse ¿cuándo elevado a menos x al cuadrado vale 0? Y lo que nosotros nos damos cuenta es que la exponencial nunca es 0, así que eso implica que la función f no tiene ceros. De hecho, lo que nosotros podemos notar es que en realidad la función f de x, como es una exponencial de algo, eso significa que la función es positiva para todo x en R. Es decir, la función siempre es estrictamente positiva. ¿Ya? Asíntotas. Vamos a ver la asíntota. Vamos a mirar primero la existencia de asíntotas horizontales. Voy a mirar la asíntota horizontal en el infinito porque la del menos infinito va a ser simétrico, porque la función es par. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x es el límite cuando x tiende a infinito de e elevado a menos x al cuadrado. Y este límite, lo que yo tengo que notar es que si el x tiende a infinito, menos x al cuadrado converge a menos infinito, y por lo tanto la exponencial en menos infinito, eso se va a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice este límite? Nos dice que la función f tiene una asíntota horizontal, y la ecuación de la asíntota horizontal es i igual 0. ¿Ya? Y eso es en más infinito y en menos infinito por paridad. Entonces voy a escribir solamente la más infinito porque vamos a ver que después el gráfico se copia. Ya. Ahora hay que analizar el crecimiento.
Entonces, para analizar el crecimiento, lo que hay que realizar es hacer el análisis de la primera derivada. Y recordemos que, bueno, si la función es e elevado a menos x al cuadrado, su derivada corresponde a e elevado a menos x al cuadrado por la derivada, por la regla de la cadena, por la derivada de menos x al cuadrado, que es menos 2x. Y ahora lo que tengo que calcular son los puntos críticos, es decir, los puntos donde cambia el crecimiento de la función. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, la derivada se anula, sí, solamente sí, y lo que noto es que en realidad este término es estrictamente positivo, así que la única manera que la derivada se anule es que el término menos 2x sea 0, así que x igual 0 es un punto crítico. ¿Ya? Y lo que nosotros vamos a ver acá es que si yo realizo la tablita, entre menos infinito y 0, y entre 0 e infinito, tengo que mirar la derivada, y la derivada en el fondo corresponde f' de x a e elevado a menos x al cuadrado por menos 2x, y lo que me doy cuenta es que en el intervalo menos infinito a 0, esto que está acá es positivo, y el otro es negativo. Por lo tanto, ¿qué nos indica esto? Nos indica que en el intervalo menos infinito 0, la función f es creciente, y en el intervalo 0 infinito es decreciente. Y notemos que esto tiene bastante sentido, porque si la función es simétrica con respecto al eje y, si la función decrece en 0 infinito, por simetría debería crecer en menos infinito 0. Y acá lo que nosotros notamos es que la función viene creciendo entre menos infinito y 0, y después empieza a decrecer. Por lo tanto, lo que nos dice es que el punto x igual a 0 es un máximo local. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver que al final del gráfico nosotros podemos discernir si acaso el punto x igual 0 efectivamente es un máximo global o no. Pero para poder saber si es un máximo global, necesito conocer más información acerca de la función, es decir, su gráfico. ¿Ya? Así que, si se fijan, ya vamos encontrando más y más información. Ya tenemos el crecimiento. Ahora vamos a ver lo que corresponde a la convexidad. Entonces, para analizar la convexidad, tengo que derivar la función. Y ya vimos nosotros que la primera derivada era e elevado a menos x al cuadrado por menos 2x. Por lo tanto, la segunda derivada vale e elevado a menos x al cuadrado por 4x al cuadrado. Aquí estoy derivando primero este término y después voy a derivar el segundo. Más e elevado a menos x al cuadrado por la derivada del segundo, que es menos 2. Y esto corresponde a e elevado a menos x al cuadrado, factor de 4x al cuadrado menos 2. Y ahora, si quiero analizar la convexidad, necesito ver lo que vendrían siendo los puntos donde la segunda derivada se anula, y me doy cuenta que la segunda derivada de x es 0, justamente los puntos donde 4x al cuadrado menos 2 vale 0, pues este término siempre es positivo, y eso corresponde a decir cuando x al cuadrado es igual a un medio, y eso corresponde a decir los puntos x es igual a más menos 1 partido por raíz de 2, que eso es justamente más menos raíz de 2 medios, vía una racionalización, que se parece a más menos 0.7. ¿Ya? Esta aproximación la hago para después tener un esquema donde poner los puntos. Ahora, repito, la función es par y por lo tanto es natural que tenga, si tiene un punto de inflexión en los números positivos, también tiene que tener un punto de inflexión en los números negativos, por la paridad. Y ahora, para analizar la convexidad, voy a separar
Y acá voy a poner en la segunda derivada. Y vamos a separar entre menos infinito y menos raíz de 2 medios. Después, entre menos raíz de 2 medios y raíz de 2 medios. Y después, entre raíz de 2 medios y infinito. Y vamos a analizar los signos. Por lo tanto, nosotros nos fijamos que la segunda derivada vale justamente la cantidad que aparece aquí. Eso que está ahí. En el recuadro azul. Lo que nosotros notamos es que el término que está marcado en rojo es siempre estrictamente positivo. Y el cambio de signo aparece en este término de acá. Y en realidad, si el x, por ejemplo, es negativo pero muy grande, lo que debería pasar con este término es que debería ser positivo. Por lo tanto, esta función, la segunda derivada, debería ser positiva en ese intervalo. En este otro intervalo debería ser negativa. Y después debería ser positiva. ¿Ya? Y por lo tanto, si la segunda derivada es positiva, ¿qué es lo que indica respecto a la función? Indica que la función es convexa. Y eso en general uno la nota de esa forma. Si es negativa, implica que es cóncava y después implica que es convexa. Entonces acá lo voy a escribir. Convexa, cóncava, convexa. ¿Ya? Ojo que en general esto en algunos textos lo mal llaman como cóncava hacia arriba. Lo llaman cóncava hacia arriba. Y la concavidad le llaman cóncava hacia abajo. Bueno, da lo mismo el nombre, la verdad, lo importante es lo que uno entiende. Entonces, se fijan que, ¿qué es lo que, con toda la información que nosotros ya tenemos, nosotros ya detectamos que hay una serie de puntos donde, hay cambios, digamos, de comportamiento de la función. Bueno, me olvidé decir que el punto donde la función pasa de ser convexa a cóncava, eso significa que el punto x igual a menos raíz de 2 medios es un punto de inflexión. Y acá pasa de cóncava a convexa, eso significa que x igual a raíz de 2 medios también es un punto de inflexión. Recordemos que los puntos de inflexión son los puntos donde hay un cambio en la convexidad de la función. Ya, así que, en resumen, nosotros vamos a hacer el gráfico de la función, o ese es nuestro objetivo. Entonces, para ello vamos a integrar toda la información posible. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta es que hay varios puntos donde la función, donde hay varios puntos importantes, y lo voy a escribir en esta tablita. Un punto importante, bueno, y la función, recordemos que queremos graficar la función f de x igual a e elevado a menos x al cuadrado. Entonces vimos que el punto x igual a 0 era un punto de máximo local. Entonces en x igual a 0 es un punto interesante de estudiar. Después vimos que la función tenía un punto de inflexión en raíz de 2 medios. Y, bueno, en menos raíz de 2 medios también, pero lo que pasa es que voy a después simplemente hacer el gráfico cuando la función es positiva y después voy a ocupar la simetría. Entonces, f en 0, nosotros dijimos que era justamente, si yo evalúo x igual, en x igual 0 la función, obtengo 1. Ahora, si yo analizo la función en raíz de 2 medios, raíz de 2 medios se parece a 0,7, y si ahora calculo la exponencial de raíz de 2 medios, esto sería, de hecho lo voy a calcular acá, voy a estimar raíz de 2, f de raíz de 2 medios, eso es la exponencial de menos raíz de 2 medios al cuadrado, y eso es la exponencial de menos 1 medio, y eso es 1 partido por raíz de e, y en el fondo raíz de e es como raíz de, si quieren es raíz de 3, se parece a raíz de 3, y raíz de 3 es 1,7, y 1 dividido en 1,7 debería ser algo así como
alrededor de 0.5. Estoy haciendo una estimación súper gruesa, porque en realidad lo que a mí me importa es simplemente tener una descripción de estos valores. Entonces la función en 0 vale 1, después, por ejemplo, en raíz de 2 medios, toma el valor 1 partido por e, ¿sí? Esto vendría siendo raíz de 2 medios. Y después lo que nosotros vimos es que la función, tal como nosotros vimos, tenía una asíntota horizontal y igual a 0. Entonces eso significa que la función cuando se va al infinito se empieza a acercar a 0. Y ahora después vimos que la función entre 0 e infinito era decreciente, eso lo podemos ver acá, de hecho podemos revisar, dominio era R, la función era par, no tiene ceros, es decir, la función es positiva siempre, tiene una asíntota horizontal igual 0, es decreciente para los valores entre 0 e infinito, y además, entre, por ejemplo, 0 y raíz de 2 medios, esta función es cóncava y después vendría siendo convexa. Por lo tanto, lo que debería ocurrir aquí, con el gráfico, es que acá la función debería ser decreciente entre 0 y raíz de 2 medios, pero debería decrecer de manera cóncava. O sea, debería ser algo como así. Ahí hay concavidad. Y después, desde raíz de 2 en adelante, debería decrecer convergiendo a 0, pero lo debería hacer de manera convexa. Es decir, debería haber un cambio en la convexidad y ocurre algo así. Y ahora el gráfico, por simetría, por paridad, yo lo copio y por lo tanto obtengo lo siguiente. Ahí tengo que la función es cóncava y después tiene una asíntota acá y después crece. Entonces cuando uno presenta la información indica, ese que está ahí es un punto de inflexión, ese que está ahí es un punto de inflexión, acá indica que hay una asíntota vertical, o sea horizontal, que corresponde a igual a 0. Ahora, nosotros habíamos dicho que el punto x igual a 0, este que estaba acá, era un máximo local. Pero de acuerdo al gráfico, se puede ver que efectivamente es un máximo global de la función, porque no toma un valor más grande. De hecho, lo que nosotros vimos acá es que los valores de 0, de ahí decrece hacia la derecha y en el otro lado crece, pero alcanza el valor máximo posible. Así que esto vendría siendo el esbozo del gráfico, donde aparecen todos los puntos importantes, la función es positiva, y lo importante de este video es notar cómo las herramientas que nosotros hemos desarrollado nos permiten realizar el análisis de un gráfico utilizando dominio, paridad, crecimiento, convexidad, puntos de inflexión, puntos de máximo. ¿Ya? Bueno, esta curva que aparece acá, la función e elevado a menos x al cuadrado, es lo que se denomina la campana de Gauss, y van a ver en los cursos que sigue que tienen una importancia muy grande en la teoría de probabilidad. ¿Ya? Ya. Eso fue todo por este video. Muchas gracias.